Queremos saludarles donde quiera que estén. Les saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. Y les enviamos un caluroso saludo, hermanos, donde quiera que ustedes estén. Así es que estamos orando para que Dios les bendiga y les guarde poderosamente en la vida que cada uno de ustedes desarrolla. Queremos animarle a que sea parte de Oikos. Puede ser parte de Oikos orando por este ministerio y también ofrendando si el Señor así lo pone en su corazón. Hay una cuenta que aparece al pie de la pantalla donde usted puede hacer sus donativos y a la vuelta le estaremos enviando un mensaje de gratitud. Así que anímese y motívese a ser parte de este ministerio. Y vamos a estudiar esta mañana en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los primeros 5 versículos, o más bien del 3 al 5, pero vamos a leer estos versículos en un momento, porque esta carta nos habla de algo que la iglesia necesita constantemente. Y es que la iglesia constantemente necesita ser animada, necesita ser motivada a levantarse. Esta iglesia, estas iglesias a las que Pedro les escribe en una época de mucha crisis, como comentamos la semana pasada que iniciamos las predicaciones en la primera carta de Pedro. Pedro está escribiendo en una época de tremenda crisis. ¿Y quién no diría que hoy vivimos en tremenda crisis? Hoy nos agobia mucho, precisamente este día en nuestro país estamos celebrando las elecciones presidenciales. Estamos tratando de elegir el gobierno que regirá el país los próximos 4 años y con una serie de incertidumbres en nosotros acerca del futuro, de la economía, del bienestar social, de la seguridad, de la educación y de tantos otros temas que son fundamentales para vivir una vida tranquila. De leyes que están en el lugar de la Asamblea Legislativa, leyes que a veces consideramos que no son del todo apropiadas para una vida recta delante de Dios. Todas esas cosas nos agobian y se ponen presión, la falta de trabajo, la escasez de inversión en nuestro país y entonces la falta de oportunidades para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, un lugar donde poder desarrollarse como profesionales. Todo eso nos causa tensión. ¿Quién será nuestro próximo gobernante? Nos preguntamos, y Dios quiera que el Señor nos dé una persona temerosa de Dios y un equipo que pueda legislar en favor del pueblo. Pero aquellos días cuando Pedro escribe, la situación no era tan diferente para los cristianos. Pedro le escribe a los cristianos. Era difícil ser cristiano en aquellos días. El gobierno romano, implacable contra las personas que creían diferente a la normalidad del pueblo. Cuando una persona se salía un poco de lo tradicional y ya no participaba de aquellas actividades festivas que hacían los pueblos en aquellos días, ya era mirada con cierto recelo. Cuando de pronto ya los hijos no asistían a las mismas actividades donde estaban otros jóvenes, ya eso causaba problemas. Y aquellos cristianos a los que Pedro les está escribiendo estaban pensando si realmente vale la pena ser cristiano en una sociedad donde hay tanta presión para comportarse según la mayoría de las personas, donde debemos o sentimos la presión sobre ciertos temas morales que se nos imponen o les imponen a nuestros hijos en las escuelas, que los deben de ver como normales, como parte de la normalidad de la vida. Hay presión cuando nuestros niños llegan a la casa con esas tareas, esos recursos y preguntan. Y hay tensión en los hogares cuando ya nuestros adolescentes empiezan a asimilar esas ideas y las empiezan a apropiárselas y hacerlas suyas. Y uno siente esa tensión en el hogar y nos damos cuenta que el cristianismo, la expresión de nuestra fe, entonces, hermanos, empieza a resquebrajar. Empezamos a notar grietas en la unidad familiar, en el pensamiento sobre ciertos temas. Cuando nos sentamos a desayunar con nuestros hijos, si son adolescentes, las conversaciones de esos temas morales son calientes. Y hermanos, aquellos días era difícil ser cristiano. Nerón era una persona cruel. Estaba castigando al pueblo, estaba castigando a los cristianos. Esta carta fue escrita para creyentes como nosotros, fue escrita para nosotros. Pedro les escribe para animarlos. Pedro les escribe para levantarlos, porque muchos de ellos estaban casi rendidos. Y Pedro les empieza a escribir y les dice exactamente quién es el que les está escribiendo.
Cuando Pablo iniciaba sus escritos en las cartas de Pablo, Pablo tenía que defender su apostolado. Y Pablo escribía: Pablo, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios o por la bondad de Dios soy apóstol. Pero Pedro parte de una premisa absoluta: Pedro, apóstol de Jesucristo. No hay discusión quién está escribiendo. Soy Pedro el apóstol. Mi apostolado nadie lo pone en duda. Caminé con el Señor. Un día Él me llamó cuando estaba en la barca y pude caminar sobre el agua, y algunos de ustedes que estaban todavía vivos quizás lo vieron. Pedro fue un hombre tremendo, tenía un carácter descomunal. Un día sacó el machete y le cortó la oreja a un hombre tratando de defender a Jesús. Pedro a veces se consideraba tan sábelo todo que un día le dijo al Señor: tú no tienes que hacer eso, no se te ocurra ir a Jerusalén. Y el Señor lo tuvo que reprender. Pedro siempre fue atrevido, de Pedro es el personaje que más habla el Nuevo Testamento. Y de Pedro es la persona de la que Jesús más habla. No hay otro hombre en el Nuevo Testamento del cual Jesús hable más que de Pedro. Fue un hombre tan leal y tan fiel, pero a la vez un traidor. El día que estaba ya en el patio, dice que Pedro negó al Señor 3 veces. Ya el Señor se lo había advertido y él había hecho alarde de su dominio propio, y él le dijo: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Si es necesario, daré la vida por ti. Pero unas horas después estaba traicionándolo, y ni siquiera lo menciona por nombre. Dice: no conozco a ese hombre, no sé quién es ese hombre. Lo traicionó. Pero también un hombre con un corazón dispuesto a retornar. Jesús lo fue a buscar para restaurarlo. Él no reaccionó como Judas, que fue y se ahorcó. Pudo esperar un poquito y el Señor llegó a buscarlo. Ese es el personaje que escribe esta carta. Un personaje que sabía lo duro de la vida cristiana, lo difícil que es ser cristiano y lo posible que hay en nuestra vida de traicionar a veces al maestro con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Traicionarlo y decir: no, yo no soy de esos. No me meta a mí en ese saco, no soy pandereta, no soy cristiano. Soy cristiano, pero de los modernos, de la nueva línea de pensamiento. Pero el cristiano tiene una línea de pensamiento tan fija, en un sentido tan estrecha, que no nos da margen para salirnos la Biblia de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces Pedro le escribe a un grupo de personas que viven en una tierra que no es su tierra, en un país que no es su país. Y siempre, y posiblemente no lo entendemos algunos de nosotros porque no hemos vivido en un país que no sea el nuestro. Tal vez hemos ido a pasear, y aún paseando uno sabe que ahí uno es un extraño. Puede ser que usted va 15 días o un mes a algún lugar, y no importa el tiempo que usted esté en ese país, en esa zona, usted sabe que es un extraño, que su acento es diferente, y si es negrillo como uno, van a decir si es indio, latinoamericano. Entonces siempre vamos a ser diferentes en países ajenos. Pero cuando usted retorna a nuestro país y el avión aterriza ahí en el Juan Santamaría y pisa esta tierra bendita, usted es: ya, soy el tico. Ya nos sentimos en casa. Pedro le escribe a personas que vivían fuera de su tierra, que eran cristianos y fuera de su país, y que estaban ejerciendo mucha presión en su vida cristiana. Y entonces uno podría decir: de por sí vivo en un país ajeno, ¿para qué voy a sufrir tanto? Mejor me amoldo a cómo es la gente, a cómo vive la gente aquí, y pare de sufrir, como dice ahí por ahí un lema de una iglesia. Pedro les escribe y les recuerda algunas cosas muy importantes. Primero les recuerda en el versículo 2: ustedes son elegidos, no son cualquier gente. No importa dónde vivamos, hermanos, Dios nos escogió a nosotros un día. No se nos debe olvidar nunca eso. A veces a uno se le olvida quiénes somos nosotros. Se nos olvida que somos hijos de Dios y empezamos a actuar como si desconociéramos ese punto tan importante en nuestra vida. Somos hijos de Dios, no importa dónde estamos, el lugar, el país donde vivimos. Soy un hijo de Dios. Y San Pablo le había dicho a los filipenses: recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso. Somos peregrinos y extranjeros, les dice Pedro. No se preocupen, no tenemos morada fija. Nuestra morada fija está en el cielo. Y está tratando de animar a los cristianos que estaban afligidos. Hemos sido elegidos nosotros, hermanos.
hemos sido adoptados a la familia de Dios. Por amor, hemos sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y como familia de Dios, a veces nosotros también nos desanimamos. A veces, como dicen, se nos cae el moco. De pronto nos sentimos afligidos y sentimos que, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y Satanás es tan astuto que nos pone en la cabeza: de por sí ahí me ven feo. Siento todas las miradas en mí. O voy y no percibo el amor. Nadie me saluda. Pero somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden desanimarse también. Y cuando los hijos de Dios se desaniman, tenemos que leer la primera carta de Pedro. Porque fue la carta escrita para animar a los que están desanimados. Para decirle a las personas que se sienten en el piso, en su vida cristiana: levántese. Levántese, hay muchas cosas buenas que nosotros tenemos. La primera es que Dios me eligió a mí, no importa mi condición anímica. Dios me escogió. Mi situación anímica en algún momento va a variar y no se me debe olvidar que soy un hijo de Dios. Por eso cuando Pedro les está diciendo, de pronto dice Pedro en el versículo 3, bendito sea Dios, ¿verdad? Más o menos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra bendito solo se usa para Dios. Cuando estamos hablando de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa palabra bendito solo se usa para Dios, no se usa para ningún hombre. Cuando se quiere alabar a algún hombre, el Nuevo Testamento usa otra palabra, que es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Es como en las bienaventuranzas en Mateo: bienaventurado los pobres de espíritu, dichosos. Pero bendito solo se le dedica a Dios. Y es una expresión de júbilo. Están todos afligidos y de pronto llega Pedro para decirles: bendito sea el nombre de nuestro Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de alabarle a pesar de nuestra aflicción. Y debemos reconocer que Él es Dios y que está sobre todas las cosas. Que nosotros no podemos ver más allá de la nariz. No podemos entender los pensamientos de las personas. No podemos entender cómo actúan los seres humanos muchas veces. Pero bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene el control absoluto de las cosas. Y nos recuerda que nosotros somos sus hijos. Hemos sido elegidos por su previo conocimiento. No porque Él dijo: todos los Sandy, William, nada más. Y los Vizque, Marcos y hijas. No, Dios no elige de esa manera, desechando unos y recibiendo otros. Esa palabra lo que quiere decir es que Dios es omnisciente. Y Dios conoce todas las cosas. Si no fuera Dios. Dios sabe cómo va a reaccionar el impío afuera cuando le presentan el evangelio. Dios no lo elige, pero Dios sabe que esa persona le va a rechazar o le va a recibir. Eso se llama la omnisciencia de Dios o la presciencia de Dios. El previo conocimiento de todas las cosas que Dios tiene. Si no fuera Dios. Dios nos eligió. Dios, ahora quien nos conoce, Él nos derrama sus bendiciones. Y lo primero que dice es que Dios manifestó sus misericordias sobre nosotros. Ya casi empiezo el sermón, estoy en la introducción. Dios manifestó sus misericordias sobre nosotros, dice el versículo 3. Que las misericordias de Dios, ese Dios tan grande, se conmueve en el corazón al ver a sus hijos. Les dice Pedro: no crean, hermanos, que Dios está distante de lo que nos pasa. Pedro les dice: Dios está consciente y su misericordia está ahí activa. Cada vez que Dios nos ve sufrir, Dios se conmueve. Cada vez que Dios nos ve aturdidos o confundidos, Dios se conmueve como se conmueve un padre cuando ve a sus hijos confundidos ante una situación. Uno se conmueve y busca la manera de decirle a los hijos: váyase por aquí, haga las cosas de esta manera. Dios se conmueve cuando nos ve a nosotros confundidos y desanimados y con ganas de salir, de irnos. Dios se conmueve. Y es como Dios diciéndonos: recuerda que yo te elegí. Recuerde que yo soy su Padre y que a cada momento le manifiesto mi misericordia. La palabra misericordia viene del corazón, cómo se conmueve el corazón de Dios ante las necesidades nuestras. Y gracias al Señor, hermanos, porque
A veces nosotros no somos conscientes de nuestras mismas necesidades, pero Dios sí. Y Dios las satisface antes de que nosotros mismos a veces sepamos. Tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Hace muchos años, un día, estaba aquí empezando en la iglesia en Villas. Y recuerdo que ese lunes no teníamos ni un 5. Bueno, teníamos mucho amor, Selenia y yo, recién casados. Y no teníamos un centavo ese lunes. Entonces nos levantamos para tomar café, pero sí, no había. No teníamos nada. Entonces ese día estábamos ahí en la mesilla sentados, con esas miradas tiernas uno al otro, ¿verdad? Esperando. Y de pronto sonó la puerta. Alguien tocó a la puerta. Y un hombre que de vez en cuando venía a la iglesia pasó y me dijo: pastor, ¿sentí el Señor venir a dejarle esto para usted? 5,000 colones. Recuerdo que me los puso aquí en la bolsa. Y yo dije: pan. Inmediatamente. La misericordia de Dios. Dios no soportó ver a 2 flacos ahí, muertos de hambre. Y digo: Señor, tengo que mandarles algo, tengo que hacer algo. Y tocó a alguien que ni siquiera era una persona fiel aquí, o una persona que venía muy esporádicamente. Lo tocó ese día para que pasara ahí frente a la casa y nos dejara una ofrenda para ese día. Pero yo sé que ustedes han experimentado la misericordia de Dios tantas veces como nosotros. Han visto la buena mano de Dios en sus vidas. Y Pedro les dice: ese Dios, ese es nuestro Dios. Estamos en problemas, sí, pero Él tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Y dice que ese Dios bendito, Señor, nos hizo renacer a nosotros. Él les recuerda: Dios los hizo renacer. Dios nos hizo renacer a nosotros. Un día nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y entendimos el maravilloso mensaje de Dios. Y ese día nuestro corazón se abrió al Señor y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese día renacimos. O como dice Juan en el Evangelio de Juan, Juan usa la palabra nuevo nacimiento. Ese día, cuando los ojos nuestros fueron abiertos y entendimos el amor de Dios, renacimos. Renacer quiere decir tener una segunda oportunidad. Qué bonito es tener una segunda oportunidad. Algunas veces uno dice: si yo volviera a nacer, y expresa el cambio que uno haría. Si yo volviera a nacer, ¿me casaría con esta persona otra vez? Uy, no. O si yo volviera a nacer, ¿aprovecharía para estudiar más? Si yo volviera a nacer, y a veces nos hacemos ese cuestionamiento: si yo tuviera una oportunidad otra vez. Pero sabe que la palabra de Dios nos da una oportunidad. Dice Pedro: Dios a usted y a mí nos hizo renacer un día. Nos ha dado una segunda oportunidad. Y hay tantos beneficios cuando uno nace de nuevo. Nicodemo no entendía qué era nacer de nuevo. Y el Señor Jesús tuvo que explicarle en San Juan. Pero hay tantos beneficios cuando uno nace de nuevo. El primer beneficio que dice Pedro que Dios nos da es que Dios nos da una esperanza viva. Dice el verso 3: Dios me da una esperanza viva. ¿Ha perdido usted la esperanza en algún momento de algo? Ya yo perdí la esperanza con ese muchacho. Ya perdí la esperanza de ese trabajo. O ya perdí la esperanza de pegar la lotería. Ya perdí la esperanza de esto. Siempre la esperanza del hombre es una esperanza que tiene un elemento casi nostálgico de que en la de menos eso no se nos va a dar. Y uno, como decía un amigo mío que compraba lotería: pastor, cuando yo pegue el gordo, la iglesia va a recibir. Hermano, ustedes saben que eso no está bien. Pero nunca lo pegó y ya falleció. Todos los martes, todos los viernes, todos los domingos compraba. Nunca pegó. Tenía esperanza. Y entonces el mundo acuña una frase: la esperanza es lo último que se pierde, para seguir en ese mismo fracaso de vida. Pero cuando renacemos, ahora que somos cristianos, Dios nos dio una segunda oportunidad. Y Dios ha puesto en nuestro corazón una esperanza viva. Una esperanza que vamos a alcanzarla de todas formas, suframos acá o no suframos. Y esa esperanza no nos va a fallar. El autor de Hebreos lo expresa tratando de definir la fe cuando dice en Hebreos 11:1 que es esa esperanza, es la certeza de lo que uno espera.
Es la certeza de lo que uno espera. Es la convicción que uno tiene aquí adentro. Eso se va a dar. Eso va a ser así porque es la promesa de Dios de que su esperanza viva va a traer una nueva ilusión a mi corazón. Cuando estamos afligidos perdemos la esperanza. Ay, qué pereza, no tengo ilusión de nada. Ya no me emociona nada. Y estamos sin esperanza. Ya no me apasiona nada. Y qué triste es. Quizás usted ha perdido la esperanza. En algún momento yo me he sentido sin esperanza, sin visión, sin punto hacia dónde ir uno. Qué triste es sentirse sin esperanza. Pero los que hemos renacido, Pedro les recuerda, no se les olvide, tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza, vamos a llegar al punto, no importa cuánto vamos a sufrir. Pedro les dice más adelante en el verso 6, es posible que tengamos que sufrir algún tiempo, pero la esperanza no la vamos a perder porque vamos a alcanzar esa esperanza que la garantiza la resurrección de Jesucristo. Esa esperanza viva, que aquí nos pueden destruir físicamente, nos pueden lastimar, nos pueden herir, nos puede faltar el alimento, el vestido, la educación, cualquier cosa, pero si estamos seguros de que somos sus hijos, su misericordia será evidente cada día. Guardaremos esa esperanza hasta el fin. Podremos partir de este mundo con una sonrisa porque sabemos hacia dónde vamos, qué nos espera. Por eso Pedro les dice, no pierdan la esperanza. La esperanza debemos mantenerla hoy, siempre activa, siempre constante. Pero luego Pedro les dice en el versículo 4 que también otro beneficio de haber renacido o nacer de nuevo es que Dios quiere darnos una herencia. Qué lindo debe ser que le den a uno una herencia. Entonces, como saben, yo nunca he recibido herencia. Ya yo heredé algunas cosas a Ana, le heredé las guitarras. Será lo único, pero no heredarle ninguna cuenta. Pero sabe, hermano, qué bonito es cuando alguien recibe herencia. Uno se alegra también cuando escucha que a alguien le dejaron allá un terreno, una propiedad, algo de valor. Qué bonito debe ser. Pero aún así, si nosotros nunca hemos recibido herencia, este pasaje nos recuerda a los que estamos afligidos, a los que se sienten débiles o que sienten algún deseo de dejar su vida cristiana por ahí en pausa. Dios le dice, agárrese de la esperanza viva, porque le tengo una herencia. Y solo el hecho de saber uno que le van a dejar una herencia, yo viviría frotándome las manos. ¿Cuándo va a morir? No tanto eso, pero yo viviría esperanzado. Uy, si mi papá hubiese tenido una finca, yo hubiese dicho, uy, qué lindo, ese terrenito, como me dijo Iris un día de estos, yo no lo vendo por ninguna plata. Ahí estaría, encharralado tal vez, una herencia. Qué bonito. Dios nos quiere dar una herencia. Es más, Dios ya nos la dio, ya eso es un hecho. No es que tal vez nos va a dar una herencia, no es que quizás Dios me dé una herencia, es que si usted es un hijo de Dios que experimenta la misericordia del Señor cada día, si usted ha nacido de nuevo, de por un hecho que usted tiene ya una herencia. Somos herederos. Dice el apóstol Pedro que esa herencia que Dios nos da es incorruptible. Nada la puede afectar. No se va a dañar. Puede ser que a uno le dejan una herencia a una máquina, pero si uno nunca la usa se derrumbra y se daña y ya no sirve. Entonces no me deje herencia a un chunche que me va a hacer emitir gastos. Mejor déjeselo usted. No, es una herencia que nunca va a dañarse, va a mantenerse incorruptible, sin ninguna manchita, inmarchitable, no se va a dañar por nada, va a estar perfecta. Algunos hermanos ya han partido al cielo y están disfrutando de esa herencia. Mi papá está allá, debe estar disfrutando de esa herencia. Algunos familiares de ustedes quizás están ya disfrutando de esa herencia. Algunos de nosotros no tenemos mayores riquezas, no tenemos ni siquiera un anillo de oro, una cadena de oro, pero dice el autor de Apocalipsis, refiriéndose al cielo, y no hallaba cómo explicar la belleza del cielo, que dice, en el cielo las calles son de oro. A pata pelada voy a andar ahí para pisar el oro que no tengo. En el cielo, dice el autor de Apocalipsis,
no estaremos sujetos a pagos de recibo por luz. ¿Por qué? Porque el Señor nos dará su luz siempre. Una herencia donde nosotros llegaremos no a estar tirados patas arriba, porque llegaremos para estar adorando al Señor, para estar expresándole adoración a Dios, gratitud por lo que Dios me dio cuando yo estaba aquí, pero gratitud por la fidelidad de su promesa, por la herencia. No tengo que meterle pleito al Señor para que me dé la herencia después de que me muero. 9 días de rezos tratando de que me dé lo que me prometió. Una misa cada año tratando de recordarle, me prometió una herencia. Porque esa herencia ya es nuestra. Ya es nuestra. Y quizás uno puede pasarle la de aquellos cristianos que estaban casi tirando la toalla. Y estaban diciendo, de por sí ya andamos mal. De todos modos ya hemos fracasado mucho. Y Pedro les dice, no importa. Porque esa herencia es segura, no depende de mis sentimientos, no depende de cómo me conduzco yo, porque cuando Dios dice se la doy, se la doy. Dice San Juan, lo que está en mi mano, dice Jesús, está en la mano del Padre, y de ahí eso nadie me lo arrebata. Y Pablo dice en 2 de Timoteo, yo sé en quién he creído, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Claro, hermanos, cuando hemos recibido tremendas bendiciones de Dios, uno no va a andar actuando descuidadamente en su vida. Cuando sabemos lo que Dios nos da, vamos a querer vivir una vida agradable a los ojos de nuestro Señor. Porque quizás una señal de que no tenemos nada es nuestra conducta no agradable al Señor. Pero las que han renacido se conducen de manera agradable delante de Dios. Esta mañana el apóstol Pedro le recuerda a aquellos hermanos que estaban afligidos, que Dios los escogió, que Dios les ha manifestado su misericordia constantemente, que el Señor quiere darles una esperanza y que el Señor les tiene una herencia. Y que recuerden, dice el versículo 5, que somos guardados por Dios. Dios es quien nos guarda. El Señor es quien es mi guardador. Él es quien guía mis pasos. Cada uno de nosotros debe tener la conciencia de caminar en una conducta recta. Pero Pedro les dice, aun cuando por la presión nosotros podamos caer, recuerde que somos guardados. Somos guardados. 7 veces caerá el justo, dice la palabra de Dios, y aún así el Señor lo levantará. No nos caemos para quedarnos tirados, nos caemos para levantarnos. No nos desanimamos para morirnos de depresión. Si nos desanimamos, podemos recordar a alguien que está muy arriba y lo que nos ha dado, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una esperanza viva, una herencia que no tiene forma de describirla el apóstol Pedro, más que una serie de adjetivos para describir lo grandioso que es esa herencia. Y hermanos, Dios nos está guardando. No tenemos que preocuparnos por andar vigilando a otro. No puedo ser el pastor policía, andar cuidando a fulano y andar vigilando y estar encima de la persona para ver cómo le va, qué está haciendo, qué está diciendo. No. Yo necesito más bien ser guardado. Y usted necesita ser guardado. Yo no lo puedo guardar sus pasos, pero Dios sí. Dios nos guarda. Y el Señor, sus ojos están atentos a los justos día y noche. No hay momento que Dios no tenga su mirada puesta en mi vida, en mi casa o fuera de mi casa, de día y de noche. No importa. Los ojos de Dios están sobre los suyos, porque Él es quien nos guarda. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado de una caída? ¿Y cuántas veces nos ha dejado caernos? Pero ese Señor nuestro siempre va a estar ahí para manifestar su poder y su grandeza en nosotros los hombres. Yo quiero animarle para que recuerde esta mañana estas bendiciones de Dios que Pedro nos dice. Hemos sido elegidos por el Señor, no somos cualquier persona. Tal vez nadie nos nota, nadie se ha dado cuenta que yo existo, pero Dios sí. Dios ha manifestado su misericordia todos los días sobre mi vida y la seguirá manifestando hoy, mañana y siempre. El Señor quiere, si usted no ha nacido de nuevo,
Él quiere bendecirlo, pero necesita nacer de nuevo. Necesita decirle a Jesucristo: entra a mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que seas mi Rey de hoy en adelante. Y entonces, cuando somos sus hijos, nos da una esperanza nueva y nos da una herencia increíble. Si usted no ha recibido a Cristo esta mañana, yo quiero invitarlo. Y si usted ha estado afligido, recuerde estas palabras. Voy a invitarle a ponerse de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por el apóstol Pedro, que tomó el tiempo, Señor, para animar a los creyentes, para ayudarles a entender lo maravilloso, Señor, que es reconocer que tú estás siempre sobre nosotros, que tú eres quien nos cuidas, que tú eres quien nos sostienes, que si alcanzamos algún logro personal, ha sido solamente porque tu misericordia ha sido extremadamente buena sobre nosotros, Señor. Gracias, porque un día, Señor, tú nos recibiste como tus hijos. Gracias porque has estado siempre ahí para darnos nueva esperanza. Quizás hemos sido desanimados, hemos perdido el ánimo, la esperanza en algún momento, pero tú nos recuerdas hoy que tienes una nueva esperanza para nosotros y que no podemos dejarnos caer. Y gracias porque nos recuerdas un regalo maravilloso, esa herencia indestructible que no se puede contaminar, que no se puede manchar, que tú la tienes guardada para dárnosla en aquel día cuando estemos frente a frente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay hermanos afligidos, te ruego que tú les consueles en sus corazones. Si hay algunos que hayan perdido su esperanza, Señor, dales una nueva esperanza, dales un nuevo anhelo, un nuevo deseo. Ayúdanos a entender la riqueza que has puesto en nuestras manos y la gratitud que debemos expresarte al caminar día a día en este mundo, Señor. Y Señor, si esta mañana hay alguna persona acá que no te conoce como Señor y Salvador, qué triste, porque no puede disfrutar de estas cosas hasta que tú no vivas en su corazón. Pero si alguna persona que esta mañana está aquí no te ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, esta mañana quiero invitarte para que abras tu corazón ahí donde estás y le dices: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mis pecados. Perdóname, límpiame mis pecados, dame esa esperanza nuevamente en mi vida. Ayúdame a confiar en ti. Quiero levantarme, quiero vivir una vida agradable delante de ti. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, pues esta mañana quiero invitarlo o quiero invitarla para que ahí donde está usted, alce su manita un momento para mirarla y orar por usted. Hay alguien que quisiera aceptar al Señor Jesús como Salvador personal, alguien que quiere disfrutar de estos beneficios que Dios nos da. Alce su mano y oraremos. Amén. Hay alguien que quiere hacerlo. Y si no, pues vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tu amor y gracias por esta mano, Señor, que tú la has visto. Eres tú quien conoce nuestros corazones y es a ti a quien tenemos que mostrarnos, Señor. Bendice, Padre, este joven. Bendice este día a tu iglesia. Bendice tu pueblo donde quiera que esté. Personas afligidas, dales una nueva esperanza, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y que podamos caminar vidas agradables delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo jueves.